Bienvenido, estimados estudiantes, a la unidad curricular Introducción a la Administración. Sea oportuna la ocasión para agradecer este espacio de comunicación donde en conjunto pues estudiaremos semanalmente cada uno de los contenidos que integran la materia. Hoy vamos a estudiar la unidad número 1 titulada Introducción a la Teoría General de la Administración. Empecemos. Esta unidad tiene como objetivo introducir al estudiante en el estudio formal de la administración mediante la conceptualización de la administración y el análisis de los siguientes elementos: la administración y su relación con otras disciplinas, origen y antecedentes históricos de la administración, la evolución histórica de las empresas y la evolución del pensamiento administrativo, para que ustedes puedan visualizar la relación administración-empresas. En la definición de administración vamos a seguir el concepto propuesto por Chavirato, quien refiere que la palabra administración viene del latín ad, que significa dirección o tendencia, y de la palabra minister, subordinación u obediencia, y significa cumplimiento de una función bajo el mando de otro, esto es, prestación de un servicio. Sin embargo, el significado original de esta palabra sufrió una radical transformación, ya que la tarea actual de la administración es interpretar los objetivos propuestos por la organización y transformarlos en acción organizacional a través de la planeación, la organización, la dirección y el control de todas las actividades realizadas en las áreas y niveles de la empresa, con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera más adecuada a la situación. Por consiguiente, la administración es entonces el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para el logro de los objetivos. El trabajo del administrador profesional se nutre de la teoría, de las técnicas, las prácticas administrativas, de la experiencia personal y mantiene íntima relación con otros campos del saber humano. Con las ciencias sociales, su formación requiere del dominio de conocimientos de la conducta humana, sea este individual, grupal y social. De allí, la necesidad de que se aplique al estudio de la psicología y sociología, básicamente en el área industrial y organizacional. Su relación desde las ciencias sociales con la economía y el derecho es íntima. De hecho, la administración es un producto de la teoría económica. En algunos países, como por ejemplo en Europa, los administradores profesionales son graduados en microeconomía o economía de empresa. Sin embargo, en la época actual, marcada por la globalización de los mercados, se exige que el administrador adquiera una visión del fenómeno económico mundial. Ahora bien, el derecho como campo del conocimiento del administrador es fundamental, ya que las empresas actúan en un medio normado por leyes del país de donde operan. Por ejemplo, en Venezuela existen un conjunto de leyes que regulan la actividad económica de las empresas, como son las leyes mercantiles, a través de la cual se regula todo el proceso de creación de las empresas comerciales y su figura ante la sociedad. Mientras que las leyes laborales van entonces a regular a través de un conjunto de leyes y normas las relaciones laborales y todo lo inherente al trabajo y su contingencia. Por otra parte, tenemos las leyes ecológicas. Estas están orientadas, de acuerdo a las normas ambientales del país, a imponer restricciones y obligaciones a las actividades industriales en lo que respecta a los niveles de sustancias contaminantes consideradas aceptables y seguras para la salud del ser humano y del medio ambiente. Del mismo modo, las leyes fiscales contemplan la variedad de impuestos nacionales que las organizaciones deben cancelar al Estado anualmente. Entre ellos tenemos el impuesto sobre la renta, el IVA y los impuestos municipales, así como las contribuciones laborales derivadas del Seguro Social Obligatorio, el INSES y el BANAMI, y las contribuciones parafiscales propias de la aplicación de la ley del deporte, la ley orgánica de drogas, la ley orgánica de ciencias, tecnología e innovación, conocida normalmente como la LOCTI, y la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. En resumen, pues podríamos decir que las empresas como organismo social se desenvuelven en sociedades con normas que regulan la vida de estos organismos, tanto en su actividad mercantil como en su relación con los trabajadores.
Así, por medio del derecho civil se regulan entonces los contactos con otros organismos y personas. El administrador también tiene relación con las disciplinas contables y financieras, ya que su toma de decisiones, sobre todo cuando se ocupan cargos de alta dirección, se apoya en los resultados de su gestión y de las áreas que él coordina. Asimismo, su vínculo con la informática es cada vez mayor. El dominio de programas de cómputo será cada día una habilidad más útil en el trabajo del administrador. Tal y como refiere Bacon Frazee, la información es poder. También requieren los administradores de conocimiento de las ciencias cuantitativas como las matemáticas y las estadísticas. Las técnicas modernas de la administración están basadas en gran parte en la aplicación de la estadística en todas las áreas del trabajo administrativo, mientras que las matemáticas se utilizan tanto en la finanza como en la producción y en la investigación de los mercados. A finales del siglo XIX se originó la administración. El modo de sociedad funcionaba de manera completamente diferente, pues las organizaciones eran pocas y pequeñas. Predominaban los pequeños talleres, los artesanos independientes, las pequeñas escuelas, los profesionales independientes. Estos eran médicos y abogados que trabajaban por su cuenta. También existía el labrador, el tendero de la esquina, entre otros. A pesar de que en la historia de la humanidad siempre existió el trabajo, la historia de las organizaciones y de su administración es un capítulo que empezó en épocas recientes. Actualmente, en la mayor parte de los países desarrollados existe una sociedad pluralista de organizaciones en que la satisfacción de la mayoría de las necesidades sociales, estas sean en las áreas de producción, la prestación de un servicio especializado de educación o de atención hospitalaria, la garantía de la defensa nacional o de la preservación del medio ambiente, está confiada a organizaciones. Estas son empresas, universidades, escuelas, hospitales, ejércitos, organizaciones de servicios públicos que son administrados por grupos directivos propios para que sean más eficaces. En los antecedentes históricos de la administración, vemos que desde que el hombre apareció en la Tierra ha trabajado para subsistir, tratando de lograr en sus actividades la mayor efectividad posible. Para ello, ha utilizado en cierto grado a la administración. Para comprender el significado de la administración, es necesario efectuar una breve revisión histórica de las relaciones de trabajo, porque es precisamente en la relación de trabajo donde se manifiesta más representativamente el fenómeno administrativo. Iniciamos entonces con la época primitiva. Los miembros de la tribu trabajaban en actividades de caza, pesca y recolección. Los jefes de familia ejercían la autoridad para tomar las decisiones de mayor importancia. Existía la división primitiva del trabajo originada por las diferentes capacidades de los sexos y las edades de los individuos integrantes de la sociedad. Al trabajar el hombre en grupo, surgió de manera incipiente la administración como una asociación de esfuerzos para lograr un fin determinado que requiere de la participación de varias personas para la subsistencia. Mientras que en el periodo agrícola se caracterizó por la aparición de la agricultura y de la vida sedentaria. Prevalece entonces la división del trabajo por edad y sexo. Se acentuó la organización social de tipo patriarcal. La caza, pesca y recolección pasaron a tener un lugar de importancia secundaria en la economía agrícola de subsistencia. El crecimiento demográfico obligó a los hombres a coordinar mejor sus esfuerzos en el grupo social y, en consecuencia, a mejorar la aplicación de la administración. Ahora bien, con la aparición del Estado, que señala el inicio de la civilización, surgieron entonces la ciencia, la literatura, la religión, la organización política, la escritura y el urbanismo. En Mesopotamia y Egipto, estado representativo de esta época, se manifestó el surgimiento de las clases sociales. El control del trabajo colectivo y el pago de tributos en especie eran las bases en que se apoyaban estas civilizaciones que obviamente exigían una mayor complejidad en la administración. Los precursores de la administración moderna fueron los funcionarios encargados de aplicar las políticas tributarias del Estado y de manejar a numerosos grupos humanos en la construcción de grandes obras arquitectónicas. En esta época surge el Código de Hammurabi. Ello ilustra el alto grado de desarrollo del comercio en Babilonia y, consecuentemente, de algunos aspectos de la administración, tales como las operaciones crediticias, la contabilidad de los templos y el archivo de una gran casa de comercio.
Los grandes avances de esta civilización se lograron en gran parte a través de la utilización de la administración. En la época grecolatina apareció el esclavismo. Allí la administración se caracterizó por su orientación hacia una estricta supervisión del trabajo y el castigo corporal como forma disciplinaria. Acá aparece el esclavo, quien carecía de derechos y se le ocupaba en cualquier labor de producción. Existió un bajo rendimiento productivo ocasionado por el descontento y el trato inhumano que sufrieron los esclavos debido a estas medidas administrativas. Esta forma de organización fue en gran parte la causa de la caída del Imperio Romano. Durante el feudalismo, las relaciones sociales se caracterizaron por un régimen de servidumbre. La administración interior del feudo estaba sujeta al criterio del señor feudal, quien ejercía un control sobre la producción del siervo, puntualmente sobre la producción de los trabajadores. Al finalizar esta época, un gran número de siervos se convirtieron entonces en trabajadores independientes, organizándose así los talleres artesanales y el sistema de oficio con nueva estructura de autoridad en la administración. Los artesanos patrones trabajan al lado de los oficiales y aprendices, en quienes delegaban su autoridad. El desarrollo del comercio en gran escala origina que la economía familiar se convirtiera en economía de ciudad. Aparecieron así las corporaciones o gremios que regulaban horario, salario y demás condiciones de trabajo. En dichos organismos se escribe que se encuentra el origen de los actuales sindicatos. La revolución industrial se caracterizó por la aparición de diversos inventos y descubrimientos, por ejemplo, la máquina de vapor. Este invento que propició el desarrollo industrial y consecuentemente grandes cambios en la organización social. Desaparecieron los talleres artesanales y se centralizó en la producción, que dio origen al sistema de fábricas en donde el empresario pasa a ser el dueño de los medios de producción y el trabajador vendía su fuerza de trabajo. Surgió entonces la especialización y la producción en serie. La administración seguía creciendo en bases científicas. Sin base científica, se caracterizaba por la explotación inhumana del trabajador, es decir, se trabajaba con horarios excesivos, un ambiente de trabajo insalubre, labores peligrosas, falta de ergonomía para trabajar, no había iluminación, mesas de trabajo, equipo y horario. Y por ser una administración de tipo coercitivo, influida por el espíritu liberal de la época, se partía de la creencia entonces que el empresario era el que tenía gran libertad de acción sobre los trabajadores. Por otra parte, la complejidad del trabajo hizo necesaria la aparición de especialistas incipientes administradores que manejaban directamente todos los problemas de la fábrica. Todos estos factores provocaron la aparición de diversas corrientes del pensamiento social en defensa de los intereses de los trabajadores y el inicio de investigaciones que posteriormente originarían la administración científica y la madurez de las disciplinas administrativas. El siglo XX se caracteriza por un gran desarrollo tecnológico e industrial y consecuentemente por la consolidación de la administración. A principios de este siglo surge la administración científica, siendo Frederick William Taylor su iniciador. De allí en adelante, multitud de autores se dedican al estudio de esta disciplina. La administración se torna indispensable en el manejo de cualquier tipo de empresa, ya que a través de aquella se logra entonces la obtención de eficiencia, la optimización de los recursos y la simplificación del trabajo. A partir de 1976, después de la invención de la máquina de vapor, surgió una nueva concepción en casi un siglo, que provocó profundos y rápidos cambios políticos, sociales y económicos, mucho mayores que los ocurridos en el milenio anterior. Este periodo, por todo el mundo civilizado de la época de la Revolución Industrial, sustituyó el primitivo taller del artesano por la industrialización y preparó el camino para el surgimiento de las modernas empresas y los desafíos de la administración. Ahora bien, la historia de las empresas puede dividirse en 6 etapas, tal y como se describen a continuación. La etapa artesanal se inicia en 1780 con la Revolución Industrial. Acá el régimen productivo se basa en los talleres de los artesanos y en la mano de obra intensiva y no calificada empleada en la agricultura. El sistema comercial es basado en el trueque, predominan los pequeños talleres y las granjas que utilizan el trabajo de los esclavos. La transición del artesano a la industrialización corresponde a la primera revolución industrial
que se desarrolló entre 1780 y 1860. Fue la etapa de la mecanización de los talleres y de la agricultura, gracias a la máquina de vapor y a la aplicación de la fuerza motriz del vapor a la producción. Cuenta como elemento representativo el carbón como fuente básica de energía y el hierro como material básico, que adquieren enorme importancia en el desarrollo de los países. Surge el sistema fabril. Acá los talleres mecanizados se convirtieron en fábricas dotadas de enormes y pesadas máquinas que sustituyen la actividad muscular humana. Los transportes tomaron vigor con la navegación a vapor. Se inventa la locomotora de vapor y surgen las primeras vías férreas de gran extensión. Se inventó el telégrafo eléctrico y el sello, y con ello avanzan las comunicaciones. El desarrollo industrial corresponde a la segunda revolución industrial entre 1860 y 1914. Los dos grandes componentes de esta etapa son el acero, como nuevo material básico, y la electricidad. Se reemplaza el hierro por el acero como material industrial y el vapor por la electricidad y los derivados del petróleo como fuentes principales de energía. Se desarrolla la maquinaria con la aparición del motor de explosión y el motor eléctrico. Surge el automóvil y el avión, y con ello las transformaciones radicales de los medios de comunicación. Se inventa el telégrafo inalámbrico, el teléfono en 1876 y el cinematógrafo. Aparecen los grandes bancos y las instituciones financieras, y las empresas crecen desmesuradamente y experimentan un proceso de burocratización debido a su tamaño. En el gigantismo industrial corresponde a la etapa situada entre las dos guerras mundiales, entre 1914 y 1945, en la cual se utilizan organización y tecnología avanzada con fines bélicos. En este periodo, las empresas alcanzan tamaños enormes y realizan operaciones internacionales y multinacionales. Se intensifican los transportes, navegación de gran calado, vía férrea y carretera. Se perfecciona el automóvil y el avión, y las comunicaciones se amplían y ganan rapidez con la radio y la televisión. En la etapa moderna, es la etapa más reciente que va desde 1945 posguerra hasta 1980 y marca una clara separación entre los países desarrollados o industrializados, entre los países subdesarrollados, no industrializados, y los países en desarrollo. El avance tecnológico se aplica con más rapidez a fines comerciales a través de productos y procesos más sofisticados. Se fabrican nuevos materiales sintéticos básicos como el plástico, el aluminio, las fibras textiles sintéticas y el hormigón. Utilizan nuevas fuentes de energía como nuclear y solar. El petróleo y la electricidad mantienen su predominio. Surgen nuevas tecnologías como el circuito cerrado, que fue empleado para transmitir señal de seguridad y control de los espacios, el transitor como amplificador de señal y el silicio en la fabricación de los procesadores. Esta tecnología permitió entonces desarrollar las nuevas maravillas de nuestra época: la televisión a color, el sonido de alta fidelidad, el computador, la calculadora electrónica, la comunicación telefónica, la televisión satelital y la masificación del automóvil. Junto a las empresas multinacionales, surgen empresas nacionales de gran tamaño y amplia variedad de empresas medianas y pequeñas. Surge la automatización y la computación en muchas de estas empresas, aumentando sus recursos y potencialidades y distanciándolas cada vez más de las empresas que no han entrado en la modernización. El ambiente se complica debido a la retracción, la escasez de recursos, la inflación, las altas tasas de interés y los costos crecientes. Surge la incertidumbre y la imprevisibilidad de los acontecimientos debido al enorme desarrollo de las comunicaciones y de los negocios internacionales. Así llegamos entonces al presente, a la globalización. Es la etapa que inicia en 1980. Las empresas acá no logran descifrar e interpretar de manera adecuada su ambiente externo, que se caracterizó por ser muy complejo y variable. Las empresas afrontan agudas competencias, dificultades para comprender las reacciones del mercado y las acciones de los competidores. Es la etapa donde la empresa pasa de una tienda física a una tienda virtual, comercializada por grandes portales como Amazon, eBay y el Mercado Libre, entre otros. Esta etapa se halla asignada por la tercera revolución industrial, denominada la revolución del computador. Se sustituye el músculo humano por la máquina, así como el cerebro humano por la máquina electrónica.
Evolución histórica del pensamiento administrativo. Las primeras teorías sobre la administración fueron intentos por tratar de conocer a determinados novatos para la vida industrial a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX en los Estados Unidos y en Europa. La serie de enfoques acerca de la teoría de la administración de los primeros días abarca la administración científica, la teoría clásica de la organización, la escuela conductista y la ciencia de la administración. Vamos a explicar un poquito brevemente cada una de ellas, ya que ellas serán abordadas semana a semana en cada una de nuestras unidades. Así tenemos entonces que la teoría de la administración científica tiene como máximo representante a Frederick Willow Taylor, surgió en parte por la necesidad de elevar la productividad a principios del siglo XIX, entre 1900 y 1903, en Estados Unidos en especial, donde había poca oferta de mano de obra. La única manera de aumentar la productividad era elevando la eficiencia de los trabajadores. Así fue como Frederick Willow Taylor, Henry Gann, Frank y Lillian Gilbert inventaron el conjunto de principios que se conoce como la teoría de la administración científica. Posteriormente, en 1916, Henri Fayol en Francia desarrolló la llamada teoría clásica de la administración, que se distinguía por el énfasis en la estructura que debe tener una organización para lograr la eficiencia. La misma se difundió con rapidez por toda Europa. Es así como el pensamiento administrativo da paso a la escuela conductista, debido a que el enfoque clásico no logró la eficiencia productiva ni armónica en el centro del trabajo. Para frustración de los gerentes, las personas no siempre seguían los patrones de conducta pronosticados o esperados. Es así como surge el movimiento de las relaciones humanas, liderado por Elton Mayo en 1916, quien desarrolló una serie de estudios en la Western Electric Company entre 1924 y 1933, con algunos compañeros de Harvard, entre ellos Fritz, Robert, William y Dixon, quienes llegaron a la conclusión de que los empleados trabajarían con más tesón si la gerencia se preocupaba por su bienestar y si los supervisores le prestaban atención especial. Por otra parte, se presenta la teoría de sistemas, que revolucionó los enfoques administrativos. Estudia las organizaciones como sistemas sociales inmersos en sistemas que se interrelacionan y afectan mutuamente. La teoría moderna del sistema se desarrolló en 1969 gracias a los aportes de Ludwig von Bertalanffy, quien señaló que no existe elemento físico y químico independiente. Todos los elementos están integrados en unidades relativamente interdependientes. Esta posición permite a los gerentes contemplar a la organización como un todo y como parte del ambiente externo más amplio. El enfoque del sistema dice que la actividad de un segmento de la organización afecta en diferentes grados la actividad de todos sus otros segmentos. Acá la médula del enfoque del sistema es que no se puede funcionar plenamente dentro de los límites del organigrama tradicional, sino que deben entremezclarse los departamentos con toda la empresa. Para ello, no solo tienen que comunicarse con otros departamentos, sino también con frecuencia con representantes de otras organizaciones. La teoría del sistema destaca la esencia dinámica y las interrelaciones de las organizaciones y el quehacer administrativo. El pensamiento administrativo moderno, la administración de la calidad, surge después de la Segunda Guerra Mundial, donde los japoneses requirieron de la asistencia técnica de expertos en calidad para reconstruir su planta productiva, por lo que el general MacArthur, comandante de las Fuerzas del Pacífico y responsable de la construcción de Japón, solicitó el apoyo técnico estadounidense para asesorar a los japoneses en este tema. Entre ellos se destacan Edward Deming, Joseph Juran y William Oshie. Posteriormente se destacó en Estados Unidos Philip Crosby. Este nuevo enfoque permite dirigir cada proceso de la organización a efecto de brindar productos y servicios responsables que se apeguen a los parámetros cada vez más estrictos de cliente y competencia. Según esta corriente, las relaciones sólidas y duraderas pueden ser un fructífero producto derivado de actos y mentalidades que giren en torno a la calidad. La administración de la calidad total suma una dimensión más dinámica a la administración, porque la calidad también es siempre un blanco móvil. En resumen, podemos decir primero que la administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. 2.
El administrador profesional se nutre de la teoría, de las técnicas, las prácticas administrativas, de la experiencia personal y mantiene una íntima relación con las ciencias sociales, las disciplinas contables y financieras y las ciencias cuantitativas. 3. La administración se originó a finales del siglo XIX, cuando las organizaciones eran pocas y pequeñas, donde predominaban los pequeños talleres, los artesanos independientes, las pequeñas escuelas y los profesionales independientes. 4. Los antecedentes históricos de la administración están integrados en 7 periodos históricos, entre ellos la época primitiva, el periodo agrícola, la antigüedad grecolatina, la época feudal, la revolución industrial y el siglo XX, donde se muestran las relaciones de trabajo que manifiestan más representativamente el fenómeno administrativo. 5. Historia de las empresas. Las empresas han evolucionado en 6 grandes etapas, como son la etapa artesanal, la transición del artesano a la industrialización, el desarrollo industrial, el gigantismo industrial, la etapa moderna y el presente, la globalización. 6. El pensamiento administrativo ha evolucionado entre 1900 y 1981 en una diversidad de teorías como son la administración científica, la teoría clásica de la administración, la ciencia de la conducta, la teoría del sistema y el pensamiento administrativo moderno, que dan cuenta de la complejidad de las empresas y proponen la aplicación de un conjunto de principios y normas para la efectiva gestión de proyectos de negocios empresariales en las organizaciones modernas. Es todo por hoy, queridos estudiantes. Los invito ahora a visitar el aula virtual, descarguen la lectura obligatoria número 1 y respondan el cuestionario de la unidad.